Dios le bendiga, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta ocasión para traerles un tema triste y complicado, pero que es necesario hablar, y es de los abusos a menores, de lo que ha sucedido hace poco. Pero antes de nada, por favor, suscríbete a este canal y danos un like si entiendes que lo merece. Pero de todas formas, te ruego que escuches este vídeo hasta el final porque es necesario entender por qué ocurren estas cosas. Bien, la noticia la ha dado la Ferede. Eh, ha sucedido que ha habido en una iglesia, yo no voy a dar datos ni dónde ni nada, por supuesto que no, pero sí el hecho de que se está investigando en una iglesia evangélica por abusos a menores. Y esto realmente es muy triste, ¿verdad? A veces a lo largo del ministerio nos hemos tenido que encontrar pues y tener que intervenir en situaciones complicadas en otras iglesias donde a veces me han llamado por situaciones no de menores, pero sí que ha habido abusos. Lamentablemente esto, ustedes saben que en la Iglesia Católica ha sucedido por siglos y se están descubriendo cada día más y más. Tanto sea la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, como dice la Ferede, tiene que haber tolerancia cero. No se puede permitir el pecado de ninguna de las maneras, ya sea de lo que sea, pero mucho menos a menores. Y bueno, pues estamos escuchando noticias cada dos por tres, lamentablemente y tristemente, porque este caso que están denunciando ahora en estos días, precisamente ayer ha salido la noticia, día 22 de abril, pues no es un caso aislado, ¿verdad? De la Iglesia Católica está lleno, está abarrotado, pero también ha habido otros casos en diferentes iglesias evangélicas. Precisamente hace tiempo, hace años, hubo otra iglesia también en Madrid donde fue multada con 60.000 euros por ocultar a un abusador. Y es que cuando se trata de menores, y aun cuando no se trata de menores, tiene que haber tolerancia cero. Y es que hoy día, ¿por qué ocurre esto? Vamos a examinar a la luz de la Biblia. Bien, ocurre esto porque hay una confusión en lo que es el amor de Dios. Piensan que si tenemos el amor de Dios, tenemos que tolerar el pecado. Y la Biblia no dice eso en ningún momento. La Biblia y el Señor nos enseña que lo que tenemos que hacer es traer a las personas al arrepentimiento para que se arrepientan de sus pecados y acepten al Señor. Pero lo que la Biblia deja muy claro, y lo vamos a estar leyendo, que cuando hay alguien que tiene una perversión tan grande, no se puede permitir ni siquiera que esté en la iglesia. Y si sabemos que hay un perverso de estas condiciones que no cambia, es decir, que ha venido al Señor pero no ha cambiado su conducta, entonces donde quiera que vaya, cualquier iglesia que vaya, hay que denunciarlo porque son los niños los que están en peligro. Pero hay gente que dice, no, pero es que ya Dios lo ha perdonado, Dios es amor. Claro que es amor, pero cuando no se ha cambiado la conducta, y es muy difícil a veces saberlo, no podemos permitirlo, porque está en juego los menores, el abuso a los menores. Así que no se puede permitir bajo ningún concepto, porque no sabemos. Mira, yo recuerdo hace años, este era un hombre, porque en las campañas de Carlos Anacondia, pues a veces venían gente con muchos problemas, y yo recuerdo que una vez vino un hombre, no lo he vuelto a ver, esto hace por lo menos 25 años, donde, bueno, pues él me contó su historia. Él iba a iglesias evangélicas, no a la nuestra, iba a otra, pero últimamente cuando ya vino a la iglesia, a consejería, no iba a ninguna iglesia. Y él me contaba que, bueno, le enseñaron de pequeño a desnudarse delante de los niños, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí cayó en la trampa del enemigo
y él vino llorando a lágrima viva porque quería cambiar, pero admitía que no podía, que en el momento que veía a un niño en la calle, se desnudaba y se hacía cosas delante de los niños. Impresionante. Y este hombre lloraba y lloraba y lloraba, ¿verdad? Porque quería cambiar, pero salía, tú le ves que estaba llorando, salía a la calle y volvía, hasta que ya parece ser que él mismo se encerró en un centro, porque él me lo dijo, que se iba a ir a un centro y se iba a quedar ahí, ¿verdad? Ahora, uno puede pensar, bueno, y si lloraba y todo esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. El remordimiento lo vemos en Judas, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento produce siempre cambio. Entonces puede haber personas que se sienten mal, su conciencia les remueve, pero les atrae el pecado y el placer. Y como han encontrado, el diablo les ha enganchado por ahí, entonces en realidad no lo dejan nunca. Ese es el problema. Entonces, lo que no podemos decir, el amor de Dios, ¿verdad? Sí, el amor de Dios, pero cuidado, porque hay niños pequeños y no se puede permitir. Hay que tener cuidado. Si la persona se arrepiente, pues gloria a Dios. Pero no obstante, hay que tener vigilado porque hay niños y le puede pasar a cualquiera. Entonces, ese es uno de los problemas. El amor, el amor, el amor. Y es verdad. Pero el amor de Dios hay que tener cuidado cuando está en juego los niños. Muy importante, ¿verdad? Así que tolerancia cero, no se puede. Ese es un problema de la equivocación que hay y lo vamos a ver de cara a la Biblia cuando nos advierte que tenemos que ser librados de hombres que pues han optado en su vida a la perversión. Siguiente problema. Cuando se pone a un ministerio o diácono, hoy día, atención a esto, porque hay muchos neófitos, que claro, yo sé que hay escasez, pero ante la escasez, pues es mejor no utilizar a una persona que no sabemos si va a ser fiel. Y la Biblia nos advierte, no se aplica para un diácono, que el diácono es el que barre, es el que puede dar escuela dominical, que es donde suceden estos abusos. No se puede utilizar a cualquiera, tiene que haber un testimonio. Y uno se encuentra, pues que de la noche a la mañana en las iglesias, con el dedo a este, a aquel, al otro. Y la Biblia lo que dice, no dice eso. Entonces, no hacemos caso de la Biblia, la palabra de Dios, para establecer los diáconos y los ministerios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer qué dice la Biblia. Lo primero, atención, muy importante, lo que tenemos ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Dice, y el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Atención a este versículo. Esto lo que significa, está hablando de hombres que, o mujeres que se han introducido en la iglesia, pero que no son de la fe. Están dentro, pero no son de la fe. Entonces ahí el apóstol Pablo está diciendo, tenemos que ser librados de estos hombres perversos porque hacen daño a la iglesia. Ahí lo está hablando. Entonces, por eso la palabra del Señor tiene un filtro para ver quién puede servir. Recuerden que los diáconos elegidos en Hechos de los Apóstoles eran llenos del Espíritu Santo, tenían fruto, pero hoy día es que no se hace caso. Dios mío de mi vida. Entonces vamos a ir, atención, esta palabra perverso está utilizada en el Antiguo Testamento montones de veces y en otras ocasiones también en el Nuevo, no solamente es esta. Pero ahí está hablando, he puesto ese versículo, porque está hablando de gente que se introduce dentro, pero que no son de la fe y que pueden hacer daño. Y entonces el apóstol Pablo pide que oremos para que seamos librados en la iglesia de este tipo de personas, ¿verdad? Porque meten dentro
En apariencia pueden tener buena imagen, pero luego ocurren este tipo de abusos, ¿no? Entonces hay un filtro y vamos a leerlo que dice la palabra del Señor. Bien, aquí tenemos Timoteo capítulo 3, versículo 8 en adelante. Atención, los requisitos que Dios pide para los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos, atención, a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Fíjese los requisitos que pide. Inclusive dice que no se pongan a la primera, sino que hayan una prueba primero. Dios mío de mi vida. Hoy día, hermanos, esto no lo hay. Y por eso suceden las cosas que han sucedido, pues lamentablemente, no solamente en esta iglesia que menciona los medios de comunicación cristianos, entre ellos la Ferede, sino lo que ha sucedido en diferentes partes. Se elige a dedo. Y si se ve que una persona tenga cualidades humanas, ahí van. Cuando la palabra del Señor nos dice que tenemos que mirar las cualidades espirituales de la persona, como ahí nos está diciendo, testimonio irreprensible. Es que no hay, hermano, no hay nadie. Bueno, pues hay que aguantar. Hay que hacerlo entre los que seamos. Porque no se puede, porque luego el daño en la iglesia es muy grande, ¿verdad? Lamentablemente es triste. Y esto, claro, lo que hace que por eso paguen justo por pecadores, ¿verdad? Que critiquen a toda la iglesia en general por causa de unos cuantos, pero que esos cuantos han sido elegidos a dedo, sin saber, ¿verdad? Así que el Señor le ayude. Yo he querido traer esto, aunque es un asunto complicado y triste, pero es necesario para que todos tengamos temor de Dios y no se haga lo que no se debe hacer. Así que hay que orar, elegir bien, con mucho cuidado, para que estas cosas no ocurran. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.